Continuamos en esta mañana con este tema tan interesante de la profecía. Recuerde que estamos en un momento muy importante en la vida de Pablo. Pablo está saliendo prácticamente de Tiro, donde había pasado una semana con sus amigos, y va en un barco rumbo a Jerusalén. Y este barco va haciendo diferentes paradas, porque pues eran travesías demasiado largas. Y en cada momento vemos cómo Pablo se va a encontrar con personas que no están de acuerdo en que Pablo vaya a Jerusalén. Y esto puede incluso muchas veces mover nuestras decisiones en nuestra vida. ¿Qué es lo que mueve tus decisiones en nuestra vida? A veces las circunstancias, las personas, lo que escuchamos, o las necesidades hacen que nosotros nos movamos y la dirección en la que caminamos está dirigida en base a circunstancias, en base a influencias de otras personas o en base a necesidades personales. Y esto puede ser incluso emocionales. Usted toma decisiones en su vida basadas en qué. Estamos hablando de la profecía. Quiero que me acompañe del versículo 7 del versículo 21. Dice que después de dejar Tiro, dice, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos. Y nos quedamos un día. Había estado 8 días antes en Tiro, pero ahora un día nada más había estado en este lugar. Y al día siguiente, dice, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Es muy interesante, estamos en el Nuevo Testamento, que el don de profecía también lo tenían las mujeres. Algo muy interesante en los tiempos en que hoy estamos viviendo. Y dice que estas 4 hijas tenían este don. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató a los pies. Dice, y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón, dice, por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encargado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Claudio, seguimos en esta mañana hablando sobre este aspecto profético. Yo te voy a pedir que me puedas leer 1 Corintios en el capítulo 14, el versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Claro, dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Hay 3 palabras bien importantes que tiene que tener como característica la profecía. 1, fortalecer. 2, animar. 3, consolar. En otra versión es edificar, consolar y exhortar. Estas 3 palabras son características de una palabra profética. Y algo muy interesante que tenemos que aprender, Claudio, hoy en esta mañana es que la palabra profética no es adivinación. Estamos en tiempos a donde muchas personas, la línea entre una palabra que viene de Dios y una palabra que viene del hombre es demasiado delgada. Cuando una persona viene y de repente te dice, tienes que hacer esto, casarte con esta persona, hacer esta cosa. No sé si te he tocado algunos ejemplos o de algo distorsionado con personas que te han dicho algo que no ha funcionado en tu vida. ¿Tienes algún ejemplo o algo que nos puedas contar con respecto al mover profético de estos últimos tiempos? Sí, claro, sin duda hoy en día vemos personas que se sienten profetas, ¿no? Y no necesariamente tienen una palabra de Dios para nosotros. Por eso debemos estar perceptivos y sobre todo con el discernimiento del Espíritu Santo para saber si esa palabra viene de parte de Dios, ¿no? Y muchas veces hay gente que ve tus dones, que ve tus talentos y quisieran usarlos para lo que ellos creen que puede ser viable, ¿no? Pero sin duda, cuando una palabra viene de Dios es porque es el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida y en eso hay que caminar. Aquí me queda muy claro algo. Había 4 mujeres
4 mujeres que eran profetisas. Después llega otro hombre que era, Ágabo, que era un profeta muy importante, y llega a casa de Felipe. Y dice que le quita el cinturón, lo amarra y dice, así te va a ir. Le dice a Pablo, por favor, te van a tratar muy mal. Dice, y va a pasar esto. Y cuando dice que la gente oyó eso, la gente lloró y empezó a decirle a Pablo, Pablo, por favor, no vayas. La respuesta de Pablo dijo, yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencido, dice, y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Esto es bien importante, Claudio, que se haga la voluntad del Señor. O sea, nosotros como cristianos, una pregunta, ¿podemos equivocarnos tomando decisiones, tratando de agradar al hombre antes que a Dios? ¿Cómo podemos nosotros aprender a escuchar a Dios? Estamos viviendo tiempos a donde creo que a la gente le gusta más escuchar lo que otras personas le dicen que lo que Dios le dice. En la vida tenemos por costumbre practicar escuchando a Dios. Es tan interesante como muchas personas que vienen de otras congregaciones siempre están preguntándonos sobre un consejo. Y el consejo que nosotros siempre les vamos a dar es, ¿qué te dice Dios? Porque yo me puedo equivocar. Porque mis palabras no tienen que ser directrices. No somos médicos, no somos arquitectos, no somos abogados, ¿verdad? No somos psiquiatras ni tampoco somos psicólogos. Somos personas que conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos enseña a escuchar la voz de Dios. Claudio, ¿cómo escuchas tú la voz de Dios? ¿De qué manera tú puedes discernir y decir, es Dios el que me está hablando? Sin duda, siempre estamos acostumbrados a traer nuestras cargas de ansiedades delante de Dios, ¿no? Pero yo creo que a Dios le importa las cosas más simples y sencillas de nosotros. Sobre todo esas cosas que vienen de nuestro corazón y que las ponemos delante de Él. Y sabemos que Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y sin duda, el estar pendientes, ¿no? de lo que Dios quiere para nosotros. Hay que escuchar su voz y sobre todo en intimidad, como venimos con la confianza con un padre y le contamos absolutamente todo lo que cargamos y vivimos. A veces él puede quedarse callado, pero sin duda siempre tiene la mejor respuesta. Quiero cerrar esta mañana con 3 cosas importantes. La primera es, nunca pierdas de vista que la profecía te va a fortalecer, te guste o no te guste. Te va a animar cuando estás desanimado, cuando estás destrozado. Cuando estás desesperanzado va a traer consuelo. Nunca te va a condenar, nunca te va a apachurrar o aplastar. Sí, habrá momentos que lo que tú tomes como decisión tal vez no sea de tu agrado, pero tienes que estar completamente convencido que es Dios. ¿Cómo voy a estar convencido que es Dios? Te voy a dar 3 características importantes que tienes que tomar en cuenta. Ora, aprende a escuchar la voz de Dios. Dios está hablando. Te puede dar una imagen, una visión, una palabra. Sí, lee la Biblia. La palabra de Dios siempre va a traer una palabra específica para ti, un rema, a donde Dios va a hablar algo único y especial para tu vida. Y 3, congrégate. Pregunta. Dios ha puesto consejeros a tu alrededor que te van a alinear de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a los principios establecidos en la Biblia. Recuerda algo bien importante. La palabra profética no es para hacer tu voluntad, sino para que la voluntad de Dios sea hecha en mí. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.